Pues para mí era una persona maravillosa, de verdad. Era una persona que se involucraba mucho en lo que es la sociedad, es decir, que él estaba siempre al lado de los desvalidos, de la gente que no podían, que pasaban dificultades en su día a día, ¿no? Y también que pasaban hambre. Y eso él lo tenía muy en cuenta, porque eso él lo sufrió en sus carnes. Estamos hablando de los años 1940, donde se pasó mucha hambre y mucha miseria. Y él pasó hambre. Él me lo decía cuando hablábamos, que yo salía por las mañanas y no sé dónde ir. No solo Iván de Castro, sino además yo creo que todas las personas de su generación que venían de familias pobres o humildes, ¿vale?, que nadie les regaló nada, que no tenían el padrino o la madrina que estuviera detrás de ellos apoyándolo. Entonces quizás, supongo que sí, que mirarse en los ojos o mirarse a través de su trayectoria, yo creo que eso sí, desde luego. Mi tío Diego ha recibido en mi casa muchas veces a gente de Villafranca, ¿sabes? A gente que ha empezado, a padres con hijos, a gente que ha empezado solo, y iban a mi casa a que mi tío Diego los escuchara y a que mi tío Diego los viera, ¿sabes? Porque era esto de: Diego, escucha a mi hija, Diego, escucha a mi sobrino, a ver, ¿qué te parece? ¿Tiene algo, tiene alma, puede hacer algo él por su cuenta? Y mi tío Diego, pues a todo el mundo le ha echado una mano. Pues sí, pero tira por aquí, tira por allí, lo tuyo no es la copla, lo tuyo es más esto, lo tuyo... Sepas que donde estés va a ser muy difícil. Si algo hizo Diego Cestero, ¿no?, Iván de Castro, fue romper muchos moldes sociales, no solamente por su forma de vida, por su en esos tiempos tan complicados, salir de su localidad y ponerse delante de un escenario de un público, sino era expresar su personalidad tal y como era y hacer bandera de esa personalidad. Lógicamente muchos artistas y muchas personas que han venido después de alguna manera han mamado de ese arte y de esa forma de ser. Él siempre ha contado, bueno, pues que le tocó vivir en una época muy compleja, la posguerra, donde había mucha hambre, y teniendo en cuenta que era, bueno, pues un hijo de represaliado, le tocó crecer entre hermanos, sus 5 hermanos y su madre, que, bueno, pues tuvieron que tirar de ingenio y, nunca mejor dicho, también de todo su arte para poder sobrevivir dignamente. Era Diego pues un luchador, y sobre todo era un apasionado, porque es imposible, sin ser un apasionado de la música y del arte, pues embarcarse en unos años difíciles, pues en esas tournées que le llevaron por toda España, solamente en busca probablemente de gloria, pero sobre todo el disfrute de lo que más le gustaba en este caso, que era un escenario. Poder hablar y recordar a una figura tan importante en nuestra vida, y yo creo que patrimonio de Extremadura, como era y sigue siendo en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo, el insigne Diego Cestero, conocido artísticamente como Iván de Castro. En mi familia está presente siempre. Nosotros somos ya una generación diferente, pero hemos tenido la suerte de compartir con él momentos magníficos. Yo personalmente, que quizás sea el que tiene un poco más de memoria y más recuerdo, porque tuve la suerte de tratarlo directamente, pues repito, en nombre de mi familia puedo decir perfectamente que estamos hablando de un personaje único, excelente, alguien que ha sido para nosotros miembro de nuestra familia, a quien hemos querido mucho, sentimos mucho su pérdida, pero siempre intentamos recordarlo con una sonrisa, porque como a él le gustaría que lo recordáramos. Ni recuerdo cuando lo conocí, hace mucho tiempo, hace muchos años, y lo que más se me quedó grabado de él, que desde el primer momento, posiblemente desde las primeras veces que hablé con él, tuve la impresión de que estaba ante alguien especial, ante alguien grande, de esas personas que quieres tener a tu lado, porque seguro que te aportan cosas a tu vida, ¿no? Después, ya cuando teníamos ya más relación, más conversaciones, que me contaba
pues las 1000 cosas que había tenido que superar en todos los sentidos, pues me resultó siempre una persona admirable y con una capacidad de remontar cualquier cosa con un increíble sentido del humor, siempre con sentido del humor y siempre, bueno, poniéndose el mundo por montera, como decía él, y con mucha generosidad. Con mucha generosidad. Yo creo que lo que más me llamó la atención, se me quedó grabado de él, precisamente era eso, que a pesar de todo, a pesar de todo lo que había pasado en su vida, siempre fue generoso, siempre fue amable, siempre fue pues especial, básicamente. Un mes de agosto, a las 2:30 o a las 3, llama a su puerta y era un chico de estos que repartían, digamos, la propaganda, las guías telefónicas y cosas de esas así. Y llamó y le preguntó a Diego que si tenía pan. Digo si tenía pan, porque Diego en su casa tenía un cuartecito y entonces ahí vendía pan, pero no era él, eso lo regentaba en su sobrina. Miró Diego, dice, mira, está cerrado, dice, pero es que tampoco hay pan, hay lo que son magdalenas y cosas de estas, y entonces pues, dice, pues véndeme usted, aunque sea un paquete de esos de magdalenas, que es que yo tengo hambre y tal y cual. Entonces dice, mira, abrió su puerta, dice, éntrate para adentro. Entró para adentro, le puso 2 huevos fritos, no sé si le puso chorizo y cosas de esas así, el agua fresquita. Vamos, que lo puso al muchacho que comió y dice al muchacho, se ponía, ay, que muchas gracias, a usted que me va a deber, hombre, todo nada, todo tal y cual. Entonces el hombre se fue muy contento, por eso te digo que la humanidad que tenía, eso lo puede hacer cualquiera, pero otras veces otra gente no lo hace. Bueno, pues en alguna ocasión hemos ido a la churrería y, claro, como niño, tú salías con una serie de duros, pero cuando llegabas al destino pues se te habían perdido la mitad o los habías distraído de alguna manera. Y claro, cuando le pedíamos los churros que nos habían encomendado en casa, resulta que nos faltaba la mitad del dinero, pero él siempre con una sonrisa decía, anda niño, toma la papela de churros y me debes lo que sea, ya la próxima vez te lo cobro, y evidentemente nunca te lo cobraba, no sé cuánto rentable le sería. Pero mi tío se pasaba horas y horas y horas contándonos cómo fue su vida, quiénes fueron sus amigos, sus compañeros, sus compadres, sus comadres, y lo bonito de la profesión y lo ingrato que por aquel entonces era mucho, ¿no? Diego Cestero, Iván de Castro, mejor dicho, era un artista polifacético, que metafóricamente hablando, lo mismo podía planchar un huevo que freír una corbata. Cantaba como nadie, recitaba mejor que muchos e interpretaba cualquier papel cómico o dramático que le pusieran por delante, además de poseer un ingenio creador como pocos artistas han tenido. Esto lo demostró en los escenarios de muchos pueblos de España y muy particularmente en todas las actuaciones que tuvo en su pueblo de Villafranca, al que adoraba, como quedó reflejado en muchas de las coplas y poesías que nos dejó escritas. Como botón de muestra me quedo con la siguiente estrofa de la copla que le dedicó a la placita del Altozano, que dice: y si naciera de nuevo y yo pudiera elegir, yo le diría a mi madre que viniera a Villafranca y que me pariera aquí. Pero su calidad artística era superada con creces por su calidad como persona. Y en vez de dedicarle un panegírico con mejor o peor fortuna, se me ocurre contar la anécdota que lo describe mejor que nadie. Las entrevistas que hacíamos en la residencia de mayores, donde pasó sus últimos años, se veían continuamente interrumpidas por amigos y paisanos que venían a ofrecerle su amistad y su reconocimiento, acompañada de unas boyas, de unas uvas, de unas castañas o de unos polvorones o de cualquier producto casero de la temporada. En 2015, en la presentación de mi libro Solera extremeña, así canta Villafranca, le dediqué un acróstico cuya lectura termino y que resume tanto su personalidad artística como su calidad humana. Y dice así: ingenio y creatividad, valores de gran artista y además de su humildad,
no le faltó simpatía. De Villafranca salió en busca de su fortuna. Cada día que pasaba, artista mejor fue siendo. Solera extremeña derramaba, todo su arte fue creciendo mientras regaba con sus canciones otros campos y otros pueblos. Hasta siempre, Diego. Andaba por los 40 la rosa de Peñaflor, señora de escudo y renta, hermosa y sin un amor. Y pero un día cambió de peinado, y la vio todo el pueblo salir al portal a decirle adiós a un niño tostado, que partía a galope sobre Solazán. Amantes de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a caballo, sentada en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti, me corre venas adentro tu amor de mayo y abril. Desde los pies a la boca, que aprendan todos de ti. Ay, ay de ti, a querer como la loca. Si hubiese podido dar marcha atrás y haberlo visto con 30 años en el circo, en los teatros, yo decía, madre mía, si este hombre es así ahora, ¿cómo no fue? Y aquí en Villafranca de los Barros, pues en cualquier feria, cualquier eso también venía él. Entonces, pues, claro, en ver allí a Diego Cestero, en este caso Iván de Castro, pues la gente llenaba aquello. Y estaban una semana y 2 semanas aquí, y estaban... Porque en el pueblo lo querían bastante, mucho. Era una persona que era un caballero y tenía amigos en todas en las partes sociales, en los pobres, arriba. Más, por supuesto, en los pobres, porque él tiraba más para los pobres. Yo creo que era una persona muy polivalente, es decir, era capaz de afrontar sin miedo pues distintas disciplinas, evidentemente la copla, pero bueno, él llevó adelante el Así canta Villafranca en unos años 50, en los que pues prácticamente el único divertimento que había era pues esos espectáculos que empezaban siendo de música pero que acabaron siendo varieté, que los inició él con la participación de su hermano Eloy, con varios artistas del pueblo, y que bueno pues la dimensión que adquirieron esos espectáculos era tal que bueno, lo tenían que repetir varias veces en la semana, incluso 5 y 6 días seguidos, porque el nivel en este caso de asistencia de público era tal que no valía con 1, 2 o 3 días. Y bueno, pues yo recuerdo los primeros ensayos, eso de los garganteos, de la copla, ¿no? Que cuando acaba eso, yo no tenía ni idea de cuándo tenía que entrar la banda. Él me guió perfectamente, además que lo entendí muy pronto porque musicalmente era perfecto, y entonces aprendí tanto de él, de cómo ese género fluye, de qué tienes que escuchar, de cómo tienes que engranar las cosas, que bueno, para mí profesionalmente fue importantísimo cruzarme con él. Pero luego la parte de artista, que te digo, recuerdo el día del concierto, la presentación estaba a cargo de Francisco Blanco, ¿no? Que hacía un poco, contaba su vida,
Y Iván de Castro, entre canción y canción, se entraba en las bambalinas, entre bambalinas. Estaba enfermo, absolutamente derrotado, entraba que yo temía que no pudiera seguir con el concierto. Cada canción se sentaba en una silla sin poder con su cuerpo, ¿no? Y cuando sonaban los primeros acordes de la canción, salía como si no hubiera un mañana, dándolo absolutamente todo, con un ejemplo de profesionalidad, de generosidad y de saber lo que es un escenario y lo que la gente merece, ¿no? Y lo que espera de un artista. Yo creo que es de las lecciones más importantes que me ha dado alguien en la vida, sinceramente. Pero además de excelente artista, una persona cercana, humana, que le gustaba acercarse a su público, enseñar. Fue uno de los creadores de la Peña Solera extremeña de aquí de Villafranca, y enseñar lo que es el arte flamenco, ¿no? Y esa es la figura que queremos potenciar y que salga a la luz y que se conozca. Cada vez que me acuerdo de Iván, pues tengo el recuerdo, además lo tengo muy presente, ¿no?, de salir cantando ese triniá con esa voz tan especial, con ese empaque, con ese sentido musical de la afinación, porque además de su voz, esa voz potente, sobre todo era saber cantar. Lo importante que era el conocer perfectamente, dominar el arte de la música con una afinación perfecta y con un sentido del compás. Yo, que soy un aprendiz de músico, pues me gusta recordar, y creo que he bebido en la fuente de gente tan importante como Iván de Castro. Y por último, decir que la familia Picazo recuerda y recordará siempre, porque nos encargaremos de que las generaciones siguientes sigan recordando a una figura tan significativa para mi familia, por su arte, pero especialmente por su forma de ser, por su bondad y por su grandeza. Yo no soy de Las Peñitas, yo soy de Villafranca. Villafranca para mí es lo más grande que hay en el mundo entero. Eso lo sabéis todos y yo lo seguiré demostrando. Jamás en la vida os he pedido nada, os lo he dado todo. Y siempre que me necesitéis, me tenéis. Muchas gracias, Villafranca. España de mi amor, tú tienes en un rincón a la bella Extremadura, y que es tu mayor galardón por su nobleza. ¡Ay, bravura! Autoridades, querido público, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro disco Iván de Castro, Memorias de una voz, un libro elaborado desde el cariño y la admiración, con la implicación de quienes fueron sus amigos, su familia, sus seguidores y también varias administraciones. Todo ello y el amor de nuestra localidad por la música y sus protagonistas han dado lugar al nacimiento de esta bella obra. Es un homenaje a Diego Cestero, nuestro Iván de Castro, una figura artística, un referente, un recitador de lo nuestro.
La publicación de este libro disco, enmarcado dentro del certamen de jóvenes intérpretes Pedro Bote, da continuidad a la iniciativa que hace 3 años dio vida a la publicación del discolibro dedicado a María Coronada Herrera, que continuó el año pasado con la publicación realizada en homenaje al grupo Valdequemao. Y ahora se cierra esta trilogía con este que hoy presentamos. Su publicación ha sido posible gracias a la financiación de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, desde cuyo área de cultura con mucho cariño partía esta iniciativa. La idea del proyecto nacía de la mano del coordinador de cultura, Fernando Clemente. Los textos que incluye han sido elaborados por la sobrina de Diego, Concha Guerrero, por la terapeuta musical y relacionada con Iván por intensos lazos de amistad, Ana Domínguez, y también por Fernando Clemente. La remasterización de los audios ha corrido a cargo de Juan Andrés Sánchez y Alberto Guerrero Romera. La selección de audios ha sido realizada por María José Guerrero y José Ignacio de la Peña. Celia Caballero ha sido la encargada del diseño de la portada. Gracias a todos ellos por su implicación y su buen trabajo, así como a sus familiares por la donación de las hermosas fotografías que encontramos entre sus páginas. Nuestro agradecimiento también a Imprenta Gallego, encargada de la impresión. Gracias a todos ellos podemos tener hoy en nuestras manos y presentar en esta nuestra Feria del Libro este libro disco que es de Diego y que también es de todos. Damos la palabra en primer lugar a Fernando Clemente, precursor de esta iniciativa y coordinador del área de cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Iba a decir un par de cositas antes de comentaros lo que quiero deciros. Y es agradeceros a todos los que de alguna manera u otra han participado en este proyecto que uno lo llevaba ya manoseando, ¿verdad? Ya he hecho referencia, María José, a las instituciones, al personal, al libro de Coronada Herrera de hace 2 años, al libro de Valdequemao del año pasado. Y yo el otro día pensando, digo, bueno, ¿por qué nos ha dado ahora por hacer estas cosas, ¿verdad? Estos libros aquí en esta Casa de Cultura. Y caminando, la respuesta me la dio el andar, ¿verdad? Realmente este libro y los 2 anteriores de los otros 2 años, digo, esto realmente es un combate contra el olvido. Este pueblo, no sé si alguno se va a molestar con lo que voy a decir ahora, suele pecar desde mi punto de vista que es un poco olvidadizo. Nosotros hemos querido con este trabajo sobre Diego Cestero, sobre Iván de Castro, combatir el olvido, ¿verdad? Que también se ha podido llamar así. Y se podía haber hecho de muchas maneras, con muchas fórmulas, con muchas herramientas. Yo sigo pensando que el libro es hoy realmente una verdadera arma contra todo lo que nos está rodeando. Esas redes sociales de los profetas de cartón. El libro creo que hoy día es una herramienta de sabiduría, de memoria, de poesía, de información, de formación, más que otras cosas. Y por eso hemos hecho, con todo el amor, como ha dicho María José, con todo el cariño, con todo el respeto, esta, creo yo, pequeña joya para todos vosotros, ¿verdad? El libro, como ya se ha dicho, hay 3 textos, un prólogo, y luego hay un texto maravilloso, precioso, poético, lírico, de Ana Domínguez, la hija de Damián. Y el libro lo cierra también otro texto aún poético, tan poético como el de Ana, tan lírico, más familiar, de Concha Guerrero. Felicidades a las 2, que entre ellas no se pusieron de acuerdo, pero vienen a hablar de lo mismo, ¿verdad? Y tengo que nombrar también a Celia Caballero, que ha sido la autora de este diseño tan potente, tan moderno, que a mí me recuerda a Pedro Almodóvar casi. Celia, felicidades también. Yo a Diego lo conozco hace tiempo, lo conocí hace muchos años. Entonces me vaya a permitir que
os diga lo que en un par de tardes me salió, sin levantarme de la silla, como decía un escritor. Hay que escribir sin levantarse de la silla. Tenía el rostro laboriosamente cincelado, como esculpido en mármol de emperador romano, con el pelo ya blanco gastado de coplas de madrugada y los ojos negros que un día quisieron ser verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. La primera vez que nos encontramos fue en la radio, cuando la radio estaba en los altos de la Plaza de Abastos y hacíamos los programas en la antesala de la madrugada. Algunos de los que estáis aquí me parece que se acordarán, con vinilos, pasión y tabaco. Damián Domínguez me habló de él, de Iván, como si fuera todo un personaje de la farándula, con mucho que contar y recordar, que vivía entonces una especie de exilio interior durante aquellos finales años 80. Y vino a la entrevista engalanado como un príncipe gitano. En una mesa camilla con micrófonos, amigos, novias, poemas de Capafis y casetes de los extremeños, nos contó y declamó sus venturas y desventuras de tonadilleros en aquella España esperpéntica de garbanzos en remojo, bodas por poderes, entierros de tercera y de escuela y palmeta. Y hubo risas a carcajadas, hubo lágrimas también. Fue un verdadero descubrimiento para mí, una especie de deslumbramiento, el encontrarme con un hombre que vivió en un tiempo ajado, y él y su portentosa figura quisieron ser modernos, libres, bellos y artistas. Aquel titiritero de la legua que fue Diego Cestero tenía para una novela con proemio, nudo de desenlace, con casi los mismos capítulos que Miguel de Molina. Pasó el tiempo y un día fui a su casa para hacerle una fotografía que él tituló Iván de Castro, amor entre copla y bolero. Eso le vas a poner, eso le voy a poner. De aquella sesión fotográfica recuerdo vivamente aún que me cantó desgarrado y tierno una canción de cine que le enseñó Juan Clemente. Era la balada de Raíces Profundas. Y le brillaron los ojos cuando entonó aquello de no hay descanso para un alma inquieta que solo nació para vagar. Cuando me despedí de él aquel día, solo me pidió allí, en su santuario camerino de viejas fotografías y reliquias personales, que no lo olvidara. Por estas cosas que quiero decir sin decirlas, por este amor de contrabando, por ser quien fue y quien quiso ser, es obligado y merecido, creo, la edición de este libro disco para que las generaciones presentes y las futuras sepan que existió un hombre como él en un lugar como este. Aquí les dejamos entonces sus canciones y sus poemas de viva voz. Aquí les contamos su historia. La última vez que lo vi fue una mañana soleada de otoño en la Plaza de la Coronada, cerca de la residencia donde vivía. Estaba tumbado a pierna suelta en una hamaca mirando al cielo y canturreando para sí mismo Torre de arena, que mi cariño supo labrar. Torre de arena, donde mi vida quise encerrar. Él no me vio. No le dije nada y seguí mi camino conmovido. Pero ahora sí quiero despedirme de ti, Diego, amigo Diego, recitándote esa coplilla que me susurran las esquinas del aire cada vez que te evoco por estas calles olvidadizas, para que tu voz lorquiana de romancero
le ponga la música callada de los poetas. Como una Leonor de Aquitania, de fantasía y vuelo, quisiste huir de lo añejo, quitarte el tul de aquel duelo, no dormir bajo techo de caña, ni sobre jergón de patraña, vivir cantando en otro escenario, buscar como peregrino la libertad en otro cielo. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos que hayáis decidido dedicar a mi querido tío Diego, a Iván de Castro, este ratito, ¿vale? Tomo la palabra en nombre de mi familia para dar las gracias al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, a la Concejalía de Cultura, a Fernando Clemente como coordinador de la Casa de la Cultura y a su equipo de trabajo, que entre todos habéis hecho posible este libro. Agradecerte, Fernando, que lo imaginaras. Gracias a eso estamos aquí hoy. Agradecerte profundamente que en todo momento nos hayas tenido presentes a la hora de tomar decisiones. Nuestro tío estaría orgulloso, feliz, sin ninguna duda, porque todo artista necesita ser reconocido y este libro, a modo de recuerdo, sin duda es un reconocimiento. Todo artista también necesita del aplauso y este libro sin duda lo es también. Muchas gracias por habernos convocado y hacer posible este encuentro, porque de esta manera nuestro querido tío Diego se hace presente y lo hace de la mejor manera posible, desde el reconocimiento de su pueblo, que aunque sobre decirlo lo diré, él quería mucho, muchísimo, y lo quiso siempre. Este momento también nos ha de servir para valorar la figura de Iván de Castro y la de tantos y tantas que, como él, artistas en tiempos muy difíciles, donde era imposible ser libres. Soñaron y se soñaron. Y soñándose, se ofrecieron a pecho descubierto. Subir a un escenario implica eso. Y él lo hacía con creces, siempre, hasta el final. Yo hoy me puedo imaginar a nuestro tío Diego Iván, y seguro que vosotros también, familia, aquí sentado con una sonrisa amplia y sincera, y muy agradecida. También me lo puedo imaginar diciendo, uy, yo no soy el que era, que va. Yo ya no tengo la voz que tenía, pero vamos, que te canto lo que tú quieras. Y nos regalaría una copla. Porque le brotaría de manera natural cualquier canción, cualquier copla. Esas coplas que nos amenizó la vida, haciéndola así más rica, más hermosa, más poética y más divertida. Qué suerte tuvimos, familia. Y la entonaría, como decía María Isabel, de una manera perfecta, porque era enorme, enorme artista. Y yo no entono bien, para nada. Seguro que se enfadaría por lo que voy a hacer ahora, pero soy atrevida. Y os voy a dar las gracias una vez más, en nombre de la familia, con un verso lorquiano, porque Lorca, como hombre libre, fue su poeta. Y no hay mejor manera para terminar que juntar a esas dos almas libres y copleras. Y ahora, querido tío Iván, sabrás perdonarme, y vosotros también. Pero es que mi tío os cantaría, y como no está, os canto yo, que no canto bien, pero eso sí, lo voy a hacer con el corazón. Va por él. Las manos de mi cariño te están bordando una capa con agremán de alelíes y con esclavinas de agua. Cuando fuiste novio mío, por la
primavera blanca, los cascos de tu caballo, 4 sollozos de plata. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Va por mi tío. Muchas gracias. Realmente tengo el traje de alcalde hace 5 días, con lo cual sería injusto atribuirme el mérito de un logro como este, y evidentemente me tengo que acordar de Isabel Ramos, la antigua alcaldesa y también concejala de Cultura, que bueno, pues creyó en un proyecto que ha sabido llevar perfectamente bien adelante Fernando Clemente. Así que a ella, por lo que le corresponde también, pues ese aplauso inicial también es para ella. La verdad es que no me haría falta mucho papel, sinceramente, porque pues creo que he leído, he escuchado, visionado todo lo que hay de Iván de Castro, y bueno, pues tuve la suerte de conocerlo, pero fue a raíz de su muerte y a la vez que yo entrase en la asociación cuando me empezó a fascinar la persona y el propio personaje Iván. Yo tenía 18 años cuando entré en la Tuna de Villafranca, sí, soy el alcalde tuno, y por entonces había un componente, Caro, que ahora vive en Rivera, y que siempre cuando parábamos las actuaciones, siempre tenemos un pequeño impasse en el que, bueno, pues nos bebemos X cerveza, pues él siempre recitaba de memoria pues ese estribillo con el que lo presentaron la primera vez en el Solera Extremeña, y además concluía cantando el Guayabera, que además a él se lo arregló el maestro Soler. Y ahí es cuando yo dije, pero bueno, si este vecino es nuestro, ¿no? Sí. Y digamos que fue el primer contacto que yo pude tener con la persona y con lo que después representó, digamos, artísticamente. Después, ya con los años, recuerdo en el año 2010, por ejemplo, que, bueno, decidieron en Las Peñitas, permitidme quitarme, insisto, el traje de alcalde y dejarme el de la persona que conocía a Iván, y alguien decidió que debiera ser el pregonero de Las Peñitas, con lo cual yo me presto. Entonces estaba por Madrid, en el Senado, muy bien, era el más nuevecino, vale, yo me presto, soy del barrio, y recuerdo una conversación tremenda entre mi abuelo, que hoy tendría 92 años, y él, que tendría que andar prácticamente en la misma edad, y yo, sinceramente, pues me sentía muy, muy pequeñito escuchando la conversación de dos personas que estaban hablando básicamente de cómo pudieron sobrevivir probablemente a la época más tortuosa de la historia moderna de España. Entonces, claro, yo, que soy un tipo tranquilo, pero que bueno, estaba allí, estaba en el Senado, estaba en Madrid, y me sentía absolutamente nadie, pues al lado de dos personas que estaban dándome una auténtica lección de vida desde la humildad y desde el trabajo. Entonces, es lo que probablemente más me tiene marcado, al margen de todo lo que artísticamente él y yo ahora hemos podido compartir del propio Diego de Iván. Tendríamos que ser justos con algunas causas, con algunas cuestiones. Yo he sido incluso cansino con la propia familia, porque si recuerdan algunos de los familiares que están aquí, que veo, hace, pues creo que puede ser en el 2017 aproximadamente, nos reunimos aquí en esta Casa de la Cultura porque nos empeñamos desde el barrio de Las Peñitas en que teníamos que hacer una asociación que se tenía que llamar Asociación Iván de Castro, y que teníamos que recuperar de alguna manera su figura, y además teníamos que hacerlo pues como hay que hacerlo con Iván de Castro, o con un musical, con un teatro, algo que explicase de la mejor manera lo que él era, una figura tremendamente relevante para la cultura de nuestro pueblo y para el arte.
Aquello aparentemente quedó en nada, porque hace nada, unos días pude recuperar aquellos estatutos en los que incluso, bueno, pues los miembros de su familia estaban de acuerdo con todo lo que allí pretendíamos, y lo que aparentemente quedó en nada no quedó en nada, porque después hubo en Villafranca un gran espectáculo que se denominó el Música Maravilla, que tuvo un gran presupuesto y una puesta en escena tremenda, en el que el propio Iván de Castro era, digamos, un personaje relevante de toda esa obra, pero siendo justo, aquello nació de la idea que tuvimos ahí, en la sala que está aquí al lado, la familia de Diego, porque pretendíamos una gran obra en la que el propio Iván de Castro y otros muchos músicos de Villafranca pudiesen, de alguna manera, llevar a escena lo que mejor sabían hacer, que era su arte. Aquello derivó en algo mucho mayor, por suerte, mucho mayor, por suerte, porque para nosotros, para una asociación que apenas cuenta con 3.000 euros de presupuesto al año, era absolutamente inabarcable, y aquello acabó en el Música Maravilla. El origen, efectivamente, aquello después iba de la mano de Maestro Soler, digamos, de Pedro Bote, y desde él, bueno, pues hasta la contemporaneidad, pasaban muchos personajes, muchos grupos del pueblo y el propio Iván de Castro. Pero el origen de todo aquello fue este hombre que vemos aquí, Iván de Castro, y la ensoñación de sus familiares y algunos locos del barrio que veíamos que, bueno, pues que no se había hecho justicia con la persona y, por supuesto, con el personaje artístico que llegó a ser. Tal era, digamos, nuestra obcecación, por decir, tenemos que hacerlo. No tenemos dinero, vale, no tenemos presupuesto, de acuerdo, pero tenemos cabeza, podemos pensar y nosotros mismos podemos escribir lo que pudiera ser una pequeña obra de teatro, un musical, y me vais a perdonar, pero llegamos a escribirlo y, bueno, pues Lali lo puede conocer quizás de primera mano mejor porque compartía con ella y con Francisco, pues mis paranoias, por decirlo de alguna manera, y me vais a permitir, yo no voy a cantar, pero sí voy a atreverme a leer lo que era una primera escena de muchas que se sucedieron, que están escritas y que ahí están, que probablemente no daba el nivel, no lo sé, porque yo soy un aficionado, al fin y al cabo, a la escritura, pero quedaros con la intención del que les habla de poder recoger de la mejor manera y visto, visionado y oído todo lo que había sobre Iván de Castro, pues lo quise llevar de alguna manera a una obra que representase para los que ahora vivimos, para los que no lo conocieron como fue, pues para que supiesen de él y de lo que hacía. Y os pongo en situación. Aparece en escena Iván de Castro, que está siendo ayudado a vestirse para el siguiente espectáculo por su amigo Fernando. Muy a lo lejos suenan piezas que cantan algunos de los artistas que les acompañan en el evento de esta noche, Solera Extremeña. Dice Diego: ¿tú te crees, Fernando, qué manera de mancillar mi obra? Pero ¿cómo le pueden poner local talent a un espectáculo de músicos locales? Si eso ya lo bauticé yo con un nombre de lo más original. No entiendo tantas modernuras, qué poco estilo, qué falta de todo. Le decía Fernando: ya está, Diego, por Dios, que vamos a empezar y me tienes de los nervios, céntrate, que está el auditorio lleno y ya sabes que aquí son muy exigentes. Le dice Diego: que no, Fernando, que no. Esto tenía que haber tomado su nombre original, el que yo le di. Pero si le suena a todo el mundo, lo que pasa es que sabemos muy poco de nosotros. Solera Extremeña, así canta Villafranca. Eso sí es un nombre para un espectáculo a la altura de los artistas que nos subimos al escenario hoy. Que no lo digo yo, que mi hermano Eloy piensa lo mismo y Antoñita Villafranca piensa igual. Lo que pasa es que ellos son más discretos que yo. Le dice Fernando: sí, hijo, porque tú tienes mucho arte pero muy poca discreción y a los hechos me remito. ¿Dónde has sacado ese traje? ¿Qué manera de llamar la atención? Le dice Diego: de Almendralejo tenías que ser. Un artista tiene que subir al escenario con sus mejores galas, entregarse ante su público. Requiere no escatimar en nada y en indumentaria tampoco. Pues hasta que entones, algo brilla más el traje que tú. Eres más antiguo que Mérida, Fernando. Mira lo que te digo. Prefiero comer menos, pero cubrir este cuerpo serrano con traje a la altura del artista y del escenario, antes que subirme con 4 trapos que bien pudieran hacerme parecer
un coplero ordinario más que un artista. Le decía Fernando Nada que las 25 pesetas de este mes están ya gastadas, con los ladrillos que hay que poner para pagarlas y tú... Calla, calla. Esta obra de arte que tienes entre tus manos están hechas por Bernardo Terrón y Lolo Pertegal, amigos míos que me los han arreglado de precio, para que veas que en Villafranca tenemos buenos artistas no solo para el cante, también en la sastrería los tenemos. Pero ¿qué te explico yo? Si eres del pueblo de al lado, suenan palmas de fondo, acaba de terminar la función de Manolita Villafranca, es el turno de Iván de Castro. Le dice Fernando, vamos Diego, que esas palmas avisan de que Manolita ya acabó. De Diego nada, amiga Fernando, soy Iván de Castro. Y a toda esta gente que se ha dignado a venir a verme, le voy a devolver hasta la última de las 5 pesetas que se han gastado. Y lo haré con lo que mejor sé hacer, cantar, palabra de artista. Muchas gracias.